Muy buena tarde. Iniciamos con esta sesión extraordinaria del colectivo Opción Ciudadana en este día, jueves 30 de marzo de 2023, con la presentación del libro denominado Sed de Poder, El Camino de la Extrema Derecha, autoría del maestro Nicolás Dávila Peralta. Me permito iniciar con la lectura de su semblanza. El maestro Nicolás Dávila Peralta, de acuerdo a esta semblanza, me permito manifestar que fue redactada por el maestro Alejandro Morales Palacios, que en paz descanse. Se ha relacionado el maestro Nicolás con muchas instituciones, con muchas personas, muchas ideologías, en muchos lugares y en distintos tiempos. Ha sido muchas cosas y por eso puede relacionar objetos de conocimiento que no fácilmente son relacionables. Realiza labor social en la Mixteca poblana, que lo mismo se mueve entre seglares diocesanos o franciscanos, que puede ser escritor, profesor, periodista u organista en cualquier catedral o iglesia. Definido como un sedentario resuelto a construir una familia y casi siempre se ha manejado al filo de la navaja, entre Dios y el diablo, entre ángeles o demonios, entre comunistas y cristianistas. Se escribió a sí mismo para que lo conociéramos un poco más, que nos escribió un libro sobre la conciencia de nuestro pasado histórico para tratar de entender nuestro presente complejo y caótico. Transito a brindarle el uso de la voz al maestro Nicolás Dávila Peralta con la presentación del presente libro, Sed de Poder, el camino de la extrema derecha. Gracias. Adelante, maestro, por favor. Gracias, maestro, y gracias sobre todo al maestro Alejandro Morales. Ese fragmento leído es la semblanza que él escribió para la presentación del primer libro que yo escribí, ya hace bastantes años, sobre el Frente Universitario Anticomunista en Puebla, el FUA, ¿sí? Un libro que se llamó Las Santas Batallas del Anticomunismo en Puebla, ¿sí? Bien, pero hoy recuerdo esto, porque este libro, Sed de Poder, es un libro que fue motivado precisamente por aquel primer estudio que yo hice del anticomunismo, ¿no? Y bien, es un libro en donde yo pretendo seguirle la pista a los movimientos de extrema derecha, pero sobre todo aquellos que en un momento, en un tiempo del siglo XX, fueron movimientos secretos o como clandestinos, o como ellos mismos le llamaban, movimientos juramentados, ¿sí? O también movimientos que estaban ocultos ante la sociedad, pero que el episcopado o algunas órdenes religiosas los conocían y los orientaban. Bien, pero el objetivo de este libro no es solamente un objetivo histórico en el sentido de volver la mirada hacia atrás, hacia ver de dónde salieron estos grupos de extrema derecha. No, el objetivo es el presente. Por eso, yo inicié a escribir este libro en 2018, precisamente porque los partidos gobernantes y sobre todo los poderes gobernantes, hay que distinguir muy bien, ¿verdad? Y eran los poderes económicos, el poder ideológico de la derecha, el que estaba dominando el país, de repente son desplazados. Y entonces viene la pregunta, ¿qué va a pasar con ellos? Y para responder esa pregunta es que yo
vi hacia el pasado. Dije, bueno, ¿de dónde salieron estos grupos? ¿Cuál es su ideología? ¿Cómo se han desarrollado a lo largo del siglo XX y lo que va de este siglo para responder a la pregunta principal? ¿Cuál es el futuro de ellos? Y por eso mismo, yo empecé recordando las relaciones entre la Iglesia y el Estado al independizarse en nuestro país. Y recordar muy brevemente el conflicto entre conservadores y liberales. Y me detuve en el Partido Conservador, sobre todo en la ideología de Lucas Alamán. ¿Por qué? Porque ese es un punto muy importante. Lucas Alamán repetía para México lo que los primeros conservadores posteriores a la Revolución Francesa planteaban. ¿Cuál era? Dos puntos. El primero, el gobierno debe ser para los más capaces. Y los más capaces son los dueños del capital. Y un segundo punto, debe haber un centro de unidad. Y ese centro de unidad es la religión. Y así se entiende el conflicto del siglo XIX. Ahora bien, eso es el primer capítulo. A partir del segundo capítulo, yo planteo cómo se generaron estos grupos de extrema derecha. Y se generan a finales de la dictadura de Porfirio Díaz, cuando, a raíz de la encíclica papal de León XIII sobre la cuestión social, ellos se empiezan a organizar a través precisamente de la cuestión social, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consideran importante buscar la justicia para obreros y campesinos. Pero atrás de eso, para estos grupos de seglares, lo importante no era eso. Lo importante era fortalecerse políticamente para lograr la transformación, las reformas de la Constitución del 57, que para ellos era una constitución anticlerical. Todo parece funcionar bien hasta que estalla la revolución y sobre todo después de la muerte de Madero, porque viene la revolución carrancista que identifica el golpe de Victoriano Huerta con el Partido Católico Nacional y por tanto es una revolución anticlerical. Viene entonces la iniciativa del entonces canónigo Luis María Martínez de crear una organización que enfrente al carrancismo. Y así crea la Unión de Católicos Mexicanos. Pero viene la Constitución del 17 y entonces Luis María Martínez decide que esa organización de la Unión de Católicos Mexicanos se vuelva una organización clandestina. Y ahí tenemos la primera organización secreta católica, la U. Y a partir de ahí ya hago yo el seguimiento de cuál fue la actividad de la U, sobre todo en la Guerra Cristera, y cómo los herederos de la U crean
la otra organización secreta, las legiones, de donde va a surgir más tarde, va a surgir la base, que es la creadora de la Unión Nacional Sinarquista, y desde donde va a surgir también, o van a surgir, los tecos de Guadalajara. En el libro yo planteo de qué manera surgen los tecos a partir de la reforma constitucional al artículo 3º, que transforma la educación oficial como educación socialista. Y los tecos se crean precisamente como reacción a esa medida educativa. Buscan ellos primero la autonomía de la Universidad de Guadalajara, pero al no lograrla, logran ellos crear su propia universidad, la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el libro hago un cuidadoso seguimiento de los tecos, de cómo a partir de entonces se van fortaleciendo hasta lograr ya en la segunda mitad del siglo XX, lograr el liderazgo del anticomunismo mundial. Y recojo testimonios de cómo los tecos van creando o coordinando las guardias blancas de los países de Centro y Sudamérica. Bueno, pero precisamente a partir de los tecos es como se forma el yunque. ¿Por qué? Porque a los tecos de Guadalajara los asesoran jesuitas. Y esos jesuitas llegan al Instituto Oriente. Y en el Instituto Oriente ellos seleccionan a un grupo de estudiantes liderados por Ramón Plata Moreno y los vinculan con los tecos de tal manera que los tecos les dicen cómo organizar una organización, valga la redundancia, una organización secreta en Puebla. Y de esa manera se crea la Unión Nacional del Yunque, que a su vez tiene fuerza no solamente en Puebla a través del Frente Universitario Anticomunista en su momento, sino en México a través del Muro y después en países de Centro y Sudamérica, sobre todo Argentina, y en Europa se vinculan con organizaciones de España. Hablamos entonces de la España franquista, que para ellos es el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque es el primer Estado católico en el mundo moderno. Y hasta la fecha, el yunque tiene raíces muy profundas en España, de tal manera que llegamos al siglo XXI con un partido español, político español, creado por el yunque, el partido Vox, que hoy es uno de los partidos fuertes de la derecha española. Bien, este es el seguimiento. En este seguimiento hay dos momentos importantes. Uno, el conflicto aquí en la ciudad de Puebla con la Universidad Autónoma desde 1961 hasta 1973, en donde la extrema derecha funda su propia universidad, igual que los tecos en Guadalajara. Y la segunda
cuando en el gobierno de Luis Echeverría, los empresarios, muchos de ellos antiguos militantes del Yunque, ¿sí?, y todas las organizaciones de extrema derecha consideran que Luis Echeverría lleva al país al comunismo. Y entonces se reúnen en 1974 en Los Remedios, en el Estado de México, y sacan un documento que se llama el Pacto de los Remedios. Si leemos ese documento, nos damos cuenta de que muchos de las propuestas de la extrema derecha, ahí, en el Pacto de los Remedios, fueron tomadas por Carlos Salinas y aplicadas a través del proyecto neoliberal. Y yo señalo ahí, este es el primer momento en que la extrema derecha empieza a entrar a la política mexicana, hasta lograr en el año 2000 llegar al poder a través de Vicente Fox, porque muchos de los funcionarios e incluso secretarios de Estado de Vicente Fox eran militantes del Yunque. Bueno, y así tenemos que la extrema derecha se apodera del Partido Acción Nacional, ¿sí?, y al llegar 2018, la extrema derecha se ve desplazada del poder. Y es cuando nos preguntamos qué va a pasar con ellos. La información de este siglo XXI es muy clara. La extrema derecha no solamente existe en México, existe en el mundo y de manera internacional se ha reorganizado. Hoy tenemos una extrema derecha no solamente secreta, sino abierta, internacional, y que está dispuesta a recuperar el poder. De ahí el nombre del libro. Es una extrema derecha con sed de poder. ¿Sí? Y de muchas maneras lo está logrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esa extrema derecha mexicana surgió católica, pero hoy esa extrema derecha mexicana es una extrema derecha pragmática. De tal manera que hoy, ¿cuáles son sus campos de acción? Sus campos de acción son el sector empresarial, el sector conservador de la Iglesia Católica, pero también las iglesias nacidas en Estados Unidos con una mentalidad conservadora. Y algo más. Por último, esta extrema derecha tiene, porque es pragmática, ha buscado la manera de aglutinar no solamente a sus militantes de extrema derecha, a los convencidos de su ideología, sino aglutinar a otros sectores de la sociedad, sobre todo a la clase media. ¿Para qué? Para convencerlas de que el comunismo ha regresado, pero con otras máscaras. La máscara del antipopulismo, la máscara del indigenismo. Son las dos máscaras, el populismo y el indigenismo, para ellas son las máscaras que se utilizan para llevar nuevamente al mundo al comunismo. Bien, y
concluyo este libro y concluyo también esta ponencia señalando que no podemos olvidar que la extrema derecha, aliada con otras corrientes simpatizantes, está dispuesta a llegar al poder. Uno. Dos, que la extrema derecha mantiene aquellos dos principios de Lucas Alamán. El poder debe estar en manos de los más capaces. Y los más capaces son los dueños y señores del capital. Eso es muy claro. Ahora bien, en su estrategia ellos manejan ellos que cualquier gobierno que sea calificado de populista es un gobierno que nos lleva al comunismo. Y eso despierta miedo en las clases medias, pero también en un sector de las clases populares. Llega el comunismo nuevamente y entonces logran simpatizantes. Y otra cosa más, una cosa más. ¿Cuál? Que precisamente por su pragmatismo, y lo vemos en México, su pragmatismo los ha llevado ¿a qué? A buscar una amplia coalición más allá de los proyectos de nación, más allá de los principios ideológicos de cualquier partido político. Y así vemos cómo en Va por México está unido Acción Nacional, que nació en 1949 como un partido antirrevolucionario. Está unido con el Partido Revolucionario Institucional, nacido precisamente de la Revolución. Y el Partido, ¿sí?, de la Revolución Democrática, que surgió precisamente como una reacción en contra del neoliberalismo que tiene sus raíces en el Pacto de los Remedios. Pero para la extrema derecha, eso es pragmatismo. Si logra unir a ellos y logra unir a otros sectores, entonces va camino hacia el poder. Al final, termino diciendo, la extrema derecha, si bien es un sector muy pequeño de la población, es un sector poderoso y no podemos infravalorarlo. ¿Por qué? Porque en política no hay nada, absolutamente nada escrito. Muchas gracias. Gracias, maestro Nicolás, por los comentarios, los alcances de su obra. Para efectos de tiempo, por efectos de tiempo, suplicaré los comentarios, preguntas que pudieran ser puntuales y, en su caso, comentarios adicionales. Yo únicamente me permito preguntarle, maestro, Jorge Prieto Lawrence y su vínculo con la Liga Mundial Anticomunista, ¿debemos estudiarlo a él en este siglo XXI para entender el sistema político mexicano? Yo creo que más que para entender el sistema político mexicano, ¿verdad?, porque yo creo que en cuanto al sistema político mexicano nos encontramos en una fase, ¿sí?, de definiciones, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante
para que podamos percibir, quizá con mayor claridad, ¿sí? Con mayor claridad, cuáles son esos aspectos de el poder en México, cuáles son esos aspectos a través de los cuales el proyecto de la extrema derecha puede infiltrarse. ¿Sí? Porque, bueno, no olvidemos que incluso en el partido hoy gobernante hay muchas corrientes y en ese aglutinamiento de corrientes que simpatizan con la cuarta transformación, también se va metiendo gente de derecha que pueden ser capaces de influir en el rumbo político del país para para las próximas décadas. Gracias, maestro, por su respuesta. Yo preguntaría, ¿alguna intervención, algún asistente que desee hacer uso de la voz? Le suplicaré fuera su comentario breve, puntual, por efectos de tiempo. ¿Cuánto falta? ¿Sí existiría alguna intervención por parte de los asistentes? El ingeniero Ricardo, si nos apoya activando su micrófono, por favor. Le suplico su comentario puntual, por favor. Gracias. Sí. A ver, ¿ya me oye maestro Ignacio Dávila? Perfectamente. ¿Sí? Bueno, mire usted, en el año 2024 se define la elección importante de México en junio. Los escenarios que estamos viendo no son muy agradables. Creo yo que Andrés Manuel sigue dividiendo y polarizando a México. La derecha va a contestar y creo que va a contestar fuertemente. Entonces, la posibilidad de que la 4T, que es un proyecto enigmático, porque no se entiende bien dónde vamos a aterrizar con la 4T en el 2030, ya ni se diga más adelante, está siendo sujeto actualmente a muchas críticas a medida que el gobierno avanza y bueno, pues ya se puede hacer un estudio de lo que prometió y de lo que no está cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted cómo ve el escenario? Porque creo yo que nos vamos a acercar a una guerra civil, entre comillas, ¿sí? O sin comillas, porque la clase media, pues ya lo vimos que tiene poder de manifestación, sí que la convoque ningún partido político en México fue una muestra, ¿verdad? El 26 de febrero. Entonces, pues a medida que vamos avanzando y que Morena no es un partido que realmente valga la pena y que se está concentrando todo en personas, ¿verdad? Las famosas corcholatas, en vez de verdaderos proyectos serios de nación, yo pienso que no hay mucho sustento en el proyecto que pudiera presentar la 4T del 24 al 30. Y es relativamente fácil, no digo que muy fácil, desde luego que no, que se lo echen abajo. Entonces, si no se puede consolidar 12 años, digamos, de este nuevo planteamiento político para México, que empezó en el 2018, pues vamos a tener una interrupción seria, importante, no sé si llamarle acertada, grave o como quiera usted calificarla, pero indiscutiblemente
Estamos caminando, vuelvo a decir, políticamente a un escenario en general adverso, ¿sí? El marco de referencia va a ser adverso en la nación, porque yo creo que quizá ya las armas, entre comillas, desde luego políticas, normales, dentro de lo que entendemos como el juego democrático, pudieran ya no utilizarse y cambiar los paradigmas y las formas de contender por el poder. Y eso va a ser este periodo más problemático y desde luego más peligroso. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues, ingeniero, pues para empezar, yo veo que usted tiene una visión bastante pesimista del futuro, ¿verdad? Bueno, sin embargo, ¿sí? Hay algunos aspectos que, en los que yo comparto con usted, empezando por el hecho de que el presidente va polarizando a la sociedad, ¿sí? Es yo creo que el mayor defecto de él, precisamente, el no tener la suficiente ecuanimidad como para saber manejar a sus adversarios de manera más, más estratégica, ¿sí? Estoy de acuerdo precisamente con eso. Lo mismo estoy de acuerdo y lo acabo de afirmar hace unos momentos, ¿verdad? En que el partido que lo llevó al poder, que él fundó y que lo llevó al poder, es un partido que no está consolidado. Y no está consolidado porque un factor de la política mexicana siempre ha sido el oportunismo. Y entonces, al ver que es el partido que llega al poder, muchos abandonan sus propios partidos e incluso sus propios proyectos de nación y de ideología para unirse a Morena. Y entonces, eso en lugar de fortalecer, debilita. Porque bueno, si hoy le preguntamos a un militante común y corriente de Morena que nos explique qué es la cuarta transformación, no va a saber decir. Yo estoy seguro de que no va a saber decir qué es la cuarta transformación. Yo creo que esos son los principales problemas. Ahora bien, por otro lado, yo lo planteo en el libro y lo planteé hace un momento. Por otro lado, la derecha no se ha muerto. Si acaso se debilitó en 2018 en México, pero en otros países se ha mantenido fuerte y en México día tras día se va fortaleciendo. Eso indudablemente. Ahora bien, ya yo creo que no comparto con usted el pesimismo de llegar a decirnos, bueno, en el futuro esto va a cambiar totalmente la mecánica de la política. Yo creo que no. Yo creo que nos encontramos en un momento de indefinición. ¿Por qué? Porque, por un lado, el partido gobernante no ha definido perfectamente cuál es su proyecto de nación, ni ha definido, y esto es serio, su ideología. ¿Sí? Y si eso no se ha definido, no podemos hablar realmente de qué es la cuarta transformación. ¿No? Bien, eso por un lado. Por otro, yo creo que es responsabilidad
de las corcholatas, ¿decimos? Es responsabilidad de las corcholatas no solamente competir por sentarse en la silla presidencial y vivir en el Palacio Nacional, sino es responsabilidad de ellos plantear precisamente aquello que no está definido, es decir, cuál es el proyecto claro de nación que propone la Cuarta Transformación y cuáles son los principios ideológicos. ¿Por qué? Porque hoy el discurso presidencial nos habla simplemente de liberales y conservadores, lo cual es una indefinición. Pero vamos, es responsabilidad de quienes busquen o asuman el poder el próximo año de decirnos, este es el proyecto claro de nación hacia el cual va la Cuarta Transformación. Y esta es nuestra ideología. Una definición clara. ¿Es capitalista? ¿Es socialista? ¿Es comunista? ¿Qué es? Sí, maestro, perdón, tendremos que Exacto. finalizar la reunión. Gracias